USAID for this invitation to participate in the conference Rule of Law, Reform and Drug Trade. And especially I want to remark all the kind attention I have received from Professors Paul Sawyer and Alex Barney for the tremendous hard work and dedication to make this conference possible, even when things go tough. I feel more comfortable speaking Spanish, so forgive me for that. Voy a continuar ahora en español. No cabe duda que es un punto sumamente importante dentro de la política criminal de México. El narcomenudeo. ¿Cómo ataca el gobierno mexicano este problema de la venta en pequeña escala de drogas? Recientemente, hace poco más de un año, se reformaron en nuestro país tanto la Ley General de Salud como otras disposiciones, el Código Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para poder atacar de una mejor manera el narcomenudeo. Nosotros debemos de entender la diferencia entre el narcomenudeo y la guerra global contra el tráfico de drogas y en general contra las drogas. El narcomenudeo, desde luego, que es parte de esta cadena delictiva del narcotráfico. Sin embargo, es una parte que se refiere solamente a la venta de droga en pequeña escala, dirigida generalmente al consumidor final, al adicto que va a consumir la droga. Esta venta, esta distribución de droga a esta escala es lo que nosotros entendemos por narcomenudeo. Para entender el narcomenudeo, pues establece una codependencia, una coexistencia jurídica específicamente entre las entidades federativas, entre los estados de la República Mexicana. La República Mexicana está constituida por 32 estados, además de la Federación, de manera que este combate involucra a las leyes locales, a las leyes de cada uno de los estados de la República Mexicana, así como también a la Federación que vincula, que une a todos estos estados, ¿no? Para poder entender esta diferencia que se hace entre la relación federal de combate al narcotráfico y la relación estatal, para entender esta corresponsabilidad, tendremos que entender primero cómo está establecido el sistema federal en México, que en realidad pues es copiado en buena parte de la forma de establecerse del sistema federal norteamericano, de manera que funcionan muy parecido, en donde los estados de la República tienen ciertas libertades y la Federación tiene también algunas atribuciones. Podríamos decir que todas las atribuciones que la Federación no tiene explícitamente establecidas en nuestra Constitución, se entienden entonces que los estados tienen libertad de actuar con plena libertad, fuera de esas atribuciones que la Federación tiene totalmente restringidas para su uso personal. Sin embargo, ¿verdad?, esta fórmula no es 100% rígida, de manera que hay ocasiones en donde tanto la Federación como los estados pueden compartir estas atribuciones, pueden ambos hacer uso de estas atribuciones sin que ninguna de estas se entienda afectada, ¿no? En este sentido, el país goza de un sistema en donde hay muchas áreas en donde los estados y la Federación están compartiendo esta situación.
quiero decirles que un problema que enfrenta México y que es compartido con Estados Unidos, aunque no con el resto del mundo, es que nosotros tenemos un código penal y un código de procedimientos penales en cada estado de la República. Y esto complica las cosas porque lo que es delito en algunos estados de la República, pues resulta que no lo es en otros, y las penas por un delito, pues resulta que no son parecidas siquiera en otros estados, ¿no? Por ejemplo, en el Distrito Federal hay conductas como el aborto, que no son delitos, cuando estados vecinos tienen una férrea persecución de estas conductas, y eso lleva a que pueda existir algún tipo de problemas en la implantación de estas leyes, en donde coexisten atribuciones tanto para los estados como para la federación, porque cada estado tendrá su propia manera de ver este problema, que no necesariamente es la misma que tiene la federación, y la política criminal de cada estado de la República pues no necesariamente tendrá que coincidir con la política criminal que tiene la federación. No solo no coincidir, sino algunas veces están enfrentadas estas políticas criminales. Nosotros podríamos establecer que en general estaba reservado para la federación el cuidado de la salud de la población. Si nosotros tomamos en cuenta que el delito de narcotráfico a quien daña finalmente es a la salud de la población del país, es por esto que tradicionalmente el delito contra la salud, el delito de narcotráfico, estaba tutelado por leyes federales y era perseguido exclusivamente por disposición constitucional por las autoridades federales, sin que los estados pudieran participar en sus políticas criminales de la persecución y castigo de este tipo de delitos contra la salud. De manera que para poder darle atribuciones a los estados en esta materia fue necesario, primero que todo, reformar la Constitución mexicana, reformar el artículo 73 de la Constitución, que establece aquellos casos en donde es materia exclusiva de la Federación el tratamiento de la salud, para ampliar esta cuestión a los estados de la República y crear estas cuestiones que son concurrentes, estas normas concurrentes entre los estados y la federación. Se crea entonces en la Constitución un apartado en donde se autorizan estas concurrencias de legislaciones tanto locales como federales para poder aplicarlas conjuntamente, ¿no? Una vez creado el soporte constitucional, pues nacen, digamos, estas facultades concurrentes en las que una atribución exclusiva que era de la federación puede ejercerse también por los estados, siempre y cuando la federación no las haya ejercido previamente, ¿no? Ese es uno de los requisitos que se tienen. Cuando el Congreso posteriormente aprueba reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, que confieren a los estados facultades para investigar, perseguir y sancionar concurrentemente con la Federación los delitos de narcomenudeo. Es decir, no se le permite a los estados intervenir en cuestiones que vayan más allá de esta venta a pequeña escala de drogas. Ese es el límite para el Estado. Solamente podrán concurrir con la Federación cuando se trate de investigar casos en donde la venta de drogas, el suministro, la distribución de drogas sea a pequeña escala. En todos los demás casos seguirá reservado para la Federación la investigación, la persecución y el castigo para estas otras conductas, ¿no? Y así en el Código Penal se crean, en la Ley General de Salud se crean algunas disposiciones que regulan de manera muy específica cuáles son las atribuciones concurrentes que el Estado y la Federación pueden tener en materia de narcomenudeo
de venta a pequeña escala de drogas, estipulando primero esta posibilidad de que sean ambas instancias las que lo hagan, para que el Ministerio Público el Ministerio Público local pueda investigar estos delitos de narcomenudeo. Se requiere primero que las sustancias de las que se trate estén establecidas en esta tabla, que son realmente 8 sustancias a las que se limita el narcomenudeo. ¿Por qué 8 sustancias? Allá en alguna de las conferencias de ayer lo veíamos. Bueno, pues porque así se le ocurrió al legislador. Piensa que estas son las sustancias que de alguna manera más afectan a la población del país, que son las que en una forma más generalizada se distribuyen por los narcomenudistas, y realmente pues no hay una otra razón. Esta tabla desde luego podrá ser en cualquier momento disminuida o más bien, considero yo, aumentada según pues la política criminal que tenga el Estado. Después también se necesita que la cantidad de estas drogas no sea una cantidad excesiva, que es decir, más o menos que se trate de un máximo de 1000 dosis las que se comercien para que se pueda hablar de narcomenudeo, no más de 1000 dosis. Y también que estos grupos que están distribuyendo la droga en pequeña escala no formen parte de la delincuencia organizada, sino que sean realmente eso, lo que aquí se conoce como un retail store, es decir, una tiendita, una miscelánea que venda drogas por su cuenta sin formar parte de las estructuras delictivas. Fuera de estos casos, la Federación seguirá teniendo el control de la investigación, de la persecución y del castigo de los delitos. Las penas que se establecen, desde luego, son penas reducidas con respecto al delito de narcotráfico. Es una persecución mucho más fuerte, mucho más completa, porque involucramos a todas las instancias de gobierno en su persecución, pero a la hora del castigo es más benévolo, es decir, vamos a detener a más personas y a esas que detengamos les vamos a poner una sanción más pequeña, porque el daño a la sociedad es menor que el que causan las grandes mafias y los grandes capos de la droga. Realmente el problema es este. En México, déjenme terminar esto diciéndoles que en México realmente el consumo de drogas no se encuentra penado. Es algo de lo que no se habla mucho, pero en realidad no hay una pena por consumir drogas, es una política de salud, no de derecho penal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Hernández Barros por sus muy interesantes palabras, porque sin duda la coordinación que debe existir entre Federación y Estados en México para el combate al narcotráfico en esta política que se está siguiendo es fundamental. Ahora nos hablará el doctor Juan Abelardo Hernández Franco con la conferencia titulada El Estado de Derecho y el cambio cultural que se exige y que se requiere en México en la educación legal. El doctor Juan Abelardo Hernández Franco es profesor de Derecho y secretario general académico de la Universidad Panamericana, en donde se graduó como abogado y en donde obtuvo su doctorado en filosofía en el año 2004. El profesor Hernández Franco también es autor de diversas publicaciones, entre ellas Dialéctica y Razonamiento Legal, publicada por Porrúa en el año 2006, y La Revelación de los Intelectuales de Duchere, México, del año 2000, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera primero agradecer la visión que tuvo Paul Svir y el talento de Alex Barney para poder lograr esta conferencia, y personalmente a nombre mío y de todos los miembros de la Universidad Panamericana les queremos agradecer a ellos pues este acuerdo que hemos logrado entre ambas universidades para que este tipo de eventos puedan acontecer. Quiero empezar mi exposición haciendo un diagnóstico de qué es lo que tenemos sobre la mesa. Precisamente este año estamos celebrando en México 200 años de independencia,
de los españoles. Pero quiero aclarar un asunto que es sumamente interesante que se dio en el fenómeno de México, de la guerra de independencia.